mucho antes de que los mayas levantaran sus templos y los aztecas construyeran ciudades de piedra, una civilización emergió en el corazón de Mesoamérica, dejando tras de sí enigmas que aún hoy no logramos comprender del todo. Imagina las costas tropicales de lo que hoy llamamos Veracruz y Tabasco. Selvas densas, ríos interminables cargados de un silencio ancestral. Y en medio de esa exuberancia, cabezas de piedra de 3 metros de alto, con rostros detenidos en el tiempo. Labios gruesos, narices anchas, rasgos poderosos que parecen observarnos desde otro mundo. Estas misteriosas esculturas se conocen como las cabezas colosales olmecas. Su origen ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y antropólogos de todo el planeta durante generaciones. ¿Quiénes son los rostros representados en estas esculturas? ¿Por qué parecen tan distintos? Ya a mediados del siglo XX, algunos investigadores sugirieron que estos rasgos no eran nativos, sino africanos. Así nació la teoría de que los olmecas podrían haber sido descendientes de navegantes africanos que cruzaron el Atlántico mucho antes de Colón. Como evidencia, solo se usaba la apariencia de las esculturas. Narices anchas, labios gruesos, cráneos redondeados. Esta hipótesis carecía de base científica, pero ganó popularidad, especialmente entre quienes buscaban explicaciones alternativas. Estas ideas llenaban un vacío que ni la arqueología ni la antropología habían podido ocupar durante años. El deseo de entender el pasado a veces se mezcla con mitos disfrazados de verdades. La idea resultaba impactante. Africanos antiguos que cruzaron el océano para fundar la primera civilización de América. Sin embargo, mientras los científicos estudiaban los restos materiales de los olmecas, se volvía evidente que no existía ni un solo artefacto africano en América precolombina. Ni embarcaciones, ni escritura, ni rastros genéticos. Solo interpretaciones visuales basadas en los rostros. Aún así, la teoría persistió. Sonaba poderosa y simbólica, una herencia africana que cruzaba los mares. Pero detrás de su difusión se escondía algo más. Una negación inconsciente de la capacidad de los pueblos originarios de América para desarrollar civilizaciones complejas por sí mismos. Como si sus logros debieran venir de fuera y no ser fruto de su propia evolución. Los arqueólogos seguían excavando, los científicos publicaban estudios, pero el escepticismo persistía. Ningún hallazgo ofrecía una respuesta definitiva a la gran pregunta: ¿quiénes eran realmente los olmecas? El tiempo pasaba y el misterio seguía intacto. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI, una ciencia capaz de ir más allá de la cerámica y la piedra entró en escena: la genética. En los antiguos asentamientos de San Lorenzo Tenochtitlán y Loma del Zapote, donde ya se habían hallado pirámides, canales y esculturas monumentales, los investigadores encontraron restos humanos bien conservados. Esos huesos milenarios se convirtieron en la clave. Por primera vez, se logró extraer ADN mitocondrial, el material genético que se transmite de madre a hijo. Y ese hallazgo prometía resolver una discusión de siglos. Los resultados fueron contundentes. Ambos individuos analizados pertenecían al haplogrupo A, una de las ramas genéticas más antiguas y exclusivas de los pueblos originarios de América. Esta línea está presente en el continente desde hace más de 15.000 años, cuando los primeros migrantes cruzaron el estrecho de Bering desde Asia. Fue un descubrimiento trascendental. Confirmaba que los olmecas no eran forasteros. No venían de África, ni de Europa, ni de migraciones asiáticas más recientes. Eran descendientes directos de los primeros seres humanos que habitaron América.
sus raíces se hundían en la era glacial. Y esta huella genética resultó más fuerte que cualquier suposición. Por primera vez, la historia dejó de ser conjetura y se apoyó en una evidencia biológica concreta. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Los científicos hallaron en el ADN de los olmecas rastros de genes neandertales y denisovanos, especies humanas arcaicas con las que los antepasados de las poblaciones no africanas se cruzaron mucho antes de llegar a América. Estos fragmentos genéticos, preservados durante milenios, influyen en los rasgos faciales, la forma de la nariz, los labios, los pómulos, y podrían ser la clave para entender esas características que parecían extrañas. No era un origen africano, sino una herencia profundamente humana. Este hallazgo lo cambiaba todo. Los rasgos considerados prueba de influencias externas eran, en realidad, testigos del camino evolutivo. La genética no solo desmantelaba un mito, restauraba una verdad respaldada por evidencia. El descubrimiento se difundió rápidamente en la comunidad científica, generando un fuerte impacto. Por primera vez, los investigadores contaban no con teorías o suposiciones, sino con pruebas concretas del origen indígena de una de las grandes civilizaciones de América. Y eso lo cambiaba todo. Las teorías sobre influencias externas comenzaron a desmoronarse. Si los olmecas eran 100% americanos, entonces su cultura, su arte y sus rituales también lo eran. Nacidos aquí, sin intervención foránea, locales, independientes, auténticos. Esta confirmación genética fue un acto de justicia histórica. Durante siglos, los pueblos originarios fueron vistos como incapaces de desarrollar culturas complejas. Ahora, la ciencia lo desmentía con claridad y contundencia. Y este hallazgo no fue un caso aislado. Investigaciones similares se realizaron entre otros pueblos antiguos, mayas, zapotecas y comunidades andinas. Todos los estudios coincidían en lo mismo: un origen profundo y local. La historia genética de América resultó ser mucho más rica y antigua de lo que se pensaba. Y ese conocimiento llegó en un momento crucial. Hoy, mientras los pueblos indígenas siguen luchando por sus derechos y el reconocimiento de su historia y cultura, estos descubrimientos científicos se convierten en herramientas de justicia. Nos recuerdan que la historia de estos pueblos no comienza con la colonización. Comienza mucho antes, con civilizaciones como la olmeca, cuyo legado sigue vivo en la gente y en la tierra. A pesar de la evidencia contundente, no todos estaban dispuestos a abandonar las viejas creencias. Las teorías pseudohistóricas siguen circulando, especialmente en Internet. Su fuerza radica en lo simple y espectacular. Ofrecen explicaciones fáciles para temas complejos, apelando más a la emoción que a la razón. Por eso, descubrimientos como este son tan importantes. Nos arman con la verdad. Permiten combatir los mitos con datos y no con suposiciones. La verdadera historia de los olmecas no necesita fantasías sobre visitantes extranjeros. Es poderosa por sí sola. Es la historia de un pueblo que construyó una civilización basada en su experiencia, su conocimiento del entorno y sus creencias profundas. Cuanto más aprendemos de ellos, más claro queda. Nunca necesitaron inspiración ajena. Este descubrimiento no solo derriba mitos, transforma la forma en que entendemos la historia. Durante décadas, el pasado de los pueblos originarios de América fue presentado como algo secundario, dependiente, incompleto. Sus logros fueron minimizados, sus conocimientos ignorados. Pero ahora la ciencia afirma lo contrario. Civilizaciones como la olmeca se desarrollaron de manera autónoma durante milenios, creando cultura, arte
y saberes que influenciaron a generaciones futuras. Esta historia ya no pertenece a museos ni archivos. Pertenece a la gente, a los descendientes de quienes construyeron ciudades mucho antes de los conquistadores. Y en el reconocimiento de ese pasado reside una fuerza poderosa, la fuerza de la identidad, el orgullo y la verdad histórica recuperada. La historia de los olmecas no es solo un relato del pasado remoto. Es un desafío a los modelos con los que se ha descrito a las civilizaciones americanas durante siglos. Si pudieron construir ciudades, observar los astros, crear arte y sistemas de conocimiento sin influencias externas, entonces debemos replantearnos muchas ideas preconcebidas. No se trata solo de arqueología, es una cuestión de visión del mundo. ¿Cómo valoramos las diferentes culturas? ¿Por qué unas se consideran grandes y otras solo exóticas? La verdad respaldada por la ciencia nos permite cambiar esa mirada. Los olmecas no fueron una anomalía, fueron parte de la gran historia humana, rica, diversa y digna de respeto. Y su legado no necesita explicaciones forzadas. Hoy, gracias a la ciencia, tenemos la oportunidad de escuchar la voz del pasado. No una voz distorsionada o ajena, sino auténtica. La voz de pueblos que vivieron, crearon y soñaron mucho antes de los mapas y las crónicas. Los olmecas no fueron un mito, ni un enigma, ni un accidente de la historia. Fueron una realidad. Una fuerza que dio origen a cultura, tradiciones y saberes que aún habitan la tierra, las lenguas y la gente. Sus rostros no están solo en la piedra, sino también en la memoria genética del continente. Y lo más importante, no desaparecieron. Sus descendientes siguen vivos, hablando, sembrando, creyendo. La historia de los olmecas es una historia de dignidad, una prueba de que la verdad, sostenida por la ciencia, puede restaurar el respeto a nuestras raíces. Porque no venimos del pasado, seguimos unidos a él.